Segundo bloque de Plural ya con nuestra columnista en el día de hoy con Agostina Blode. ¿Cómo estás, Agostina? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, pasó bastante, la verdad. ¿Con qué tema, Agostina? Bueno, la problemática que vengo a traer hoy en día, la reflexión, si se quiere, es en base a una encuesta que hizo UNICEF con el equipo latinoamericano de justicia y género, con el título Adolescentes que cuidan un trabajo invisible que moldea el presente y condiciona el futuro. A través de esta encuesta que se hizo a lo largo del país a distintos... ¿En Argentina? En Argentina, sí. A distintos adolescentes entre 15 y 17 años, se sacó, digamos, un alto porcentaje del 83%, de los cuales estos se dedican a las tareas domésticas de la casa, lo que compete, digamos, al cuidado de adultos mayores, llámense padres o abuelos, como así también al cuidado de sus hermanos pequeños, y tareas domésticas haciendo alusión a lo que es la limpieza de la casa, la cocina, entre otras tareas. ¿Qué porcentaje dijiste? El 80%. El 80% de los chicos en Argentina en ese rango de edades. Sí. Mucho, ¿eh? Es mucho. ¿A qué viene a colación, digamos, al tema? Es digamos, la ideología que se tiene, que se trae aparejada, digamos, con el paso del tiempo, que viene desde los inicios, años anteriores, de que esto está instaurado en la sociedad y cada vez se va replicando, digamos, a las generaciones futuras. ¿Por qué el título de un trabajo invisible? Porque en la mayoría de los casos estos chicos llevan a cabo estos trabajos, obviamente sin una remuneración, ya que lo hacen la mayoría en sus hogares, moldea el presente y condiciona el futuro. ¿Por qué esta frase de moldea el presente y condiciona el futuro? Porque, como lo dije anteriormente, se va repitiendo de generación en generación y es algo que hoy en día en la sociedad está normalizado. Pero es preocupante, dado que estos chicos en la mayoría de los casos descuidan sus estudios y también los objetivos y sueños, si se quiere, que tienen a futuro para abocarse en estas tareas domésticas. Claro. En esta encuesta, digamos, se tomó un porcentaje de chicos que viven en la ciudad, digamos, como otros que viven en zonas rurales. Esto me llamó poderosamente la atención porque, si bien acá en Misiones fueron, creo que si mal no recuerdo, 2 chicos que fueron entrevistados, es una realidad que se suele ver sobre todo en el interior, de la provincia, claro. Sí. Incluso son chicos que, bueno, son familias numerosas y en la mayoría de los casos sus padres tienen que salir a trabajar, digamos, por eso ellos quedan al cuidado de sus hermanos, por ejemplo. De sus abuelos. Sí. Las tareas del hogar. Totalmente, pero lo malo es que ellos normalizan el no asistir a clases, por ejemplo, y el no cumplir con sus obligaciones, digamos, de estudiantes, y no se pueden desarrollar como adolescentes. Ahí está el eje de la cuestión, digamos, y la preocupación a nivel social del por qué se hizo esta encuesta. No se pueden desarrollar como adolescentes porque se cargan una mochila muy pesada que no es para esa edad. Totalmente. El estudio realizado arrojó que entre 5 y 4 horas diarias estos chicos se pasan atendiendo las distintas necesidades, digamos, de la vida cotidiana, y descuidan de esta manera el estudio, como así también las actividades como para vincularse con otras personas, por ejemplo el deporte. Otra cosa que llamó poderosamente la atención es que, si bien hoy en día se está tratando de poner en un eslabón de igualdad, digamos, al hombre y la mujer, es el 20% más, digamos, de las mujeres que realizan estos trabajos domésticos en vez de los hombres. Claro. En una de las entrevistas que estuve leyendo, porque también además de encuestas, a algunos se les llevaron a cabo entrevistas, uno de los chicos, que creo que era de Tucumán, decía que el día de mañana, porque le habían preguntado cuáles eran sus aspiraciones, él quería enfocarse en sus sueños, en su carrera y en poder terminar el colegio. Particularmente este chico había dejado un año de asistir a clases por estas tareas domésticas que tenía que llevar a cabo. Y cuando le preguntaron cómo se visualizaba a futuro, él decía que quería enfocarse en él
y que todas las tareas que a él le había tocado hacer a lo largo de su adolescencia, seguramente las iba a delegar a su pareja en ese momento, que sería una mujer. Claro. Entonces vemos cómo esas acciones que se tienen en el presente, esos aprendizajes claro, que uno trae a la conclusión de que se llegó aparejado por un pensamiento que está instaurado en la sociedad, incluso... Es cultural, claro. Claro, incluso cuando yo lo leía decía, sí, porque a mí también me ha tocado pasar por esas cosas y uno lo normaliza. Está bien, tal vez hay personas, hay oyentes que van a diferir, pero justamente es un llamado a la reflexión para ver qué medidas se pueden tomar a cabo para... Mucha gente va a decir, sí, pero si eso es normal. Eso es normal, yo lo hice, sí, y eso es lo malo porque cada vez es mayor el número de adolescentes, es mayor el número de adolescentes que dejan de vivir esa etapa de su vida, que es la adolescencia, y lo que sostenían es que queman etapas con la justificación de que son tareas que deben hacer. Vos sabés, te quiero comentar algo. Hace un tiempo escuchaba una historia de una mujer que tuvo 16 hermanos, o sea, eran 16 hijos, tuvo 15 hermanos, y ella decía, yo nunca tuve infancia, era la mayor de todas, apenas había empezado a caminar, ya empezó a cuidar a sus hermanitos, sí, que vinieron a lo largo de 15, 16 años, uno por año. Claro, y como antes, bueno, como te digo, particularmente yo lo veo mucho en el interior y también me ha tocado vivirlo con mi familia. Como era una zona rural y el trabajo era pasar todo el día, por ejemplo, en la chacra, claro, o la mayoría tenía animales para el criadero, digamos, era bueno, el primer hermano que se levantaba tenía que atender a los otros porque, como también sucede hoy en día, mamá y papá estaban trabajando, claro, y si ellos no trabajaban o no cosechaban y no criaban los animales, no se sustentaba la familia y no comían básicamente. Como te digo, es algo, como también lo dijiste vos, social, que está instaurado en la sociedad, pero que al día de hoy trae consecuencias aparejadas porque muchos chicos dicen que no solamente no tienen tiempo para hacer actividades como el deporte o vincularse o relacionarse o pasar tiempo con amigos, sino que sienten que se están quedando sin esa adolescencia, sin esa etapa. Otra de las cosas es que también cuando se lo plantearon a sus padres, la mayoría a las chicas, a las mujeres, le decían que era una preparación para lo que les esperaba el día de mañana en la vida. Otra vez, no se ve la igualdad de género en ese sentido porque si bien se está trabajando como sociedad a que no exista la discriminación en ese sentido, siempre son, en la mayoría de los casos, a las mujeres esas tareas domésticas. Dando esas tareas, ¿no? De cuidado. Sí, incluso uno de los chicos, otra cosa que fueron frases que me quedaron marcadas, uno de los chicos dijo, yo el día de mañana no quiero cocinar más, claro, porque le había tocado durante la mayor parte de su adolescencia hacer eso en la casa, y no solamente para él, sino para sus hermanos, que ahí estaba, digamos, el problema, si se quiere, de todo esto. Y la reflexión, o sea, el llamado a la reflexión es qué medidas uno puede tomar, porque también los chicos sostenían que el Estado, digamos, el gobierno no daba soluciones a estos tipos de situaciones, y cada vez es mayor el número de adolescentes en esta situación. Sigue estando normalizado aún para el Estado. Claro, sigue estando normalizado, sí, no hay nadie que diga, o bueno, justamente a raíz de este incremento masivo de porcentaje de chicos que están en esta situación, fue que UNICEF hizo esta encuesta, y la hizo ahora justo en septiembre, en el marco del mes del estudiante. Sí, es de ahora. Y bueno, es justamente un llamado a la reflexión para esos casos. Agostina, me llamó la atención algunos datos. La encuesta fue sobre adolescentes de 15 a 17 años, sí. Y el 80% de los encuestados pasa por estas situaciones de tareas de cuidado, tareas domésticas. Sí, tareas domésticas, sí, así es. Y sin discriminar, digamos, entre varones y mujeres, claro, y sin discriminar a los chicos que viven en ciudad o que viven en zonas rurales. Tal vez yo lo veo plasmado más en el interior, no digo que no suceda en las grandes ciudades porque cada familia, digamos, es un mundo aparte,
pero sobre todo en el interior se ve muy plasmado eso, incluso chicos que tenemos casos en Urquiza, por ejemplo, de chicos que dejaron de asistir a clases justamente para cuidar a sus hermanitos, porque bueno, hay algunos que no tienen padres, o otros Claro. que están en esa situación que los padres trabajan y bueno, se tienen que hacer cargo de cierta manera. Y es increíble cómo cuando vos hablás con el chico, notás la madurez, si se quiere, como obligatoria que tuvo que hacer para cargarse al hombro esa responsabilidad. Los procesos quemados, ¿no es cierto? Las etapas Totalmente, quemadas. sí. Incluso no salía a jugar cuando todos salían. Te estoy hablando de un chico de 15 años porque tenía que quedarse cuidándole al hermanito y como era muy chiquito no lo podía llevar. Y bueno, ¿son cosas normalizadas? Sí, son cosas normalizadas. Que están bien y no están bien porque con el paso del tiempo de acá en un futuro se van a ver las consecuencias como al día de hoy ya la podemos ver en la sociedad. Agustina, ¿esto se hizo en todo el país? Sí. ¿Solo en la Argentina o este estudio no tenés idea si se replicó en otra o en la región por lo menos? En México y en Colombia se habían empezado a hacer estudios con respecto a eso, similares. No se había hecho ninguna encuesta hasta lo que leí, pero en esos dos países también se había despertado esta problemática. Sí. ¿Por qué tocaste este tema? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Porque lo vivís a diario? ¿Porque lo podés ver? Justamente porque hace poco me tocó vivir esta situación con este adolescente. Tratamos de trabajarlo con él, también con la psicóloga y la psicopedagoga, porque más allá de decir, bueno, es una etapa quemada, cuando yo era chico lo tuve que hacer, todos pasamos por eso, trae aparejadas consecuencias en la escuela, por ejemplo. Con la escuela, claro, con la escuela y también en la manera de vincularse con otras personas. Nos despertó mucho no tiene roce, no tiene... Claro, no tiene roces y tampoco busca ese vínculo con otras personas. Hace 2 meses más o menos que estuvimos trabajando con él en el tema, digamos, haciéndole un seguimiento con la psicóloga y la psicopedagoga, entonces me llamó la atención y me puse a investigar y bueno, justo encontré esto de la encuesta y también me pareció prudente, digamos, traerlo a reflexión al programa para... No sé si hay, como te digo, hay personas que van a estar de acuerdo conmigo y otras que no. La verdad es que cuando yo lo leí por primera vez dije, pero si yo también lo tuve que hacer. Claro. Y justamente ese pensamiento es deconstruirse, ¿no es cierto? claro, desconstruirse para tener una nueva visión de las cosas, digamos, y como constantemente la psicología... Bueno, la psicología siempre existió, pero está en evolución y a raíz de determinados problemas que se ven en los adolescentes se logra llegar a la raíz del problema, digamos. Está bueno que lo tengamos presente y que tratemos de, como sociedad, ver cómo podemos dar una mano, bueno, desde el lugar que ocupa cada uno. Como te digo, este chico a mí me tocó muy de cerca trabajarlo con él y me pareció interesante. Incluso vimos una evolución. Tratamos de buscar maneras sanas, digamos, en las cuales él se vincule, porque también al tener 15 años se vinculaba con personas mayores de 28 años más o menos, que le costaba con sus pares. Claro, le costaba con sus pares, pero también estaba, digamos, que yendo por un mal camino con respecto a los consumos y esas cosas. Entonces, como te digo, eso trae aparejado un montón de otros problemas que después a la larga terminan perjudicando nada más y nada menos que al chico, al adolescente. Muchísimas gracias, Agustina. Gracias. Hacemos una pausa y seguimos con más Plural.